Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es alitas al horno. Nada, una receta que lo tiene todo. Fácil, rápida y encima está de toma pan y moja. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando un adobo bien fácil. Necesitamos 200 gramos de ketchup. A continuación le vamos a añadir una cucharadita de jengibre en polvo. Si tenemos jengibre en casa, nada, cogemos un cachito, rallamos y con una cucharadita sería suficiente. Una cucharadita de cilantro, lo mismo. Si tenemos cilantro fresco en casa, cogemos un puñadito, lo cortamos y se lo añadimos al ketchup. Una cucharadita de orégano y ya por último una cucharada de salsa de soja. Estáis viendo que estoy añadiendo salsa de soja. Al haber añadido salsa de soja y ketchup, yo luego cuando ya las vaya a meter a las alitas al horno, no le voy a añadir sal, porque ya lleva la salsa de soja y el ketchup. Ahora, si vosotros le queréis añadir a la vez que se le lleva al horno a las alitas un poquito de sal, perfectamente lo podréis hacer. Una vez ya lo hemos mezclado, el adobo, mirad qué maravilla de adobo, vamos a por el siguiente paso. El siguiente paso que va a ser nuestras alitas. Yo tengo aquí 1,806 gramos exactamente de alitas, pero el peso va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Ahora lo que vamos a hacer con este adobo es pintarlas muy bien por los dos lados. Comenzamos pintando por esta parte, ahí. Nada, y tenemos que tener en cuenta también que de este adobo tenemos que reservar aproximadamente la mitad, porque luego lo vamos a volver a necesitar. Pintamos bien. Y una vez esta parte ya la tenemos pintada de la alita, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la alita y volver a repetir el mismo paso. Le damos la vuelta. Volvemos a repetir el mismo paso una vez ya les hemos dado la vuelta. Ahí vamos calculando que nos quede aproximadamente la mitad del adobo para luego. Y una vez ya las tenemos pintadas, ahora lo que vamos a hacer es dejarlas reposar. ¿Que nos da tiempo y la podemos dejar reposar de un día para otro? ¿Que esté toda una noche? Perfectamente lo podéis hacer. Ahora que tenemos mucha prisa, como mínimo la vamos a tener adobando durante 2 horas. Transcurrido el tiempo. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es lo que yo os decía, ¿veis? Reservamos la mitad aproximadamente del adobo porque ahora, ya que encendemos el horno, vamos a preparar también nuestra guarnición. Aprovechamos ya el horno. Tengo aquí 7 patatas cortadas en ajo que le voy a dar un toquecito de sabor, añadiendo una cucharada de ajo granulado, una cucharadita de orégano. Ahí. No las voy a preparar con un sabor fuerte, así un poquito ligerito y va a ser de 10. Media cucharadita de pimienta negra molida. O como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto. Y una cucharadita de pimentón dulce, que tenemos pimentón de la Vera para darle ese toque ahumado perfecto. También vamos a añadir sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ya por último vamos a añadir un buen chorrión de aceite de oliva. Y veis, ya tenemos preparada nuestra guarnición. Así preparamos todo de una vez, porque ya aprovechamos de que encendemos el horno, mezclamos bien, que quede bien repartido todos estos ingredientes por las patatas. Y una vez ya las tenemos bien mezcladas, a continuación lo que vamos a hacer es coger una bandeja apta para horno y vamos a añadir nuestras patatas. Las colocamos así un poquito por la base. Nada, repartimos. Y cuando ya las tenemos repartidas, vamos a por nuestras alitas. Mirad, pero antes os quiero comentar, le quito el fil. Ahora voy a aprovechar que están por este lado y las voy a pintar de nuevo, como decía, con el adobo que habíamos reservado, por este lado. No les voy a dar la vuelta para pintarlas porque quiero dejarlas por el otro lado, por la parte de la piel. Entonces pinto por este lado, ahí, pintamos de nuevo. Qué olorcito va soltando, madre mía. Esto es que está, pues, para lo que es esta receta, para chuparse los dedos. Una vez ya las tenemos pintadas, ahora lo que yo hago es coger esta bandeja, me coloco la bandeja del horno y según le voy dando la vuelta, ¿ves? Las voy colocando y así ya puedo pintar esa parte. Quiero hacer esta para demostraros a lo que yo me refiero,
Pero ahora me voy a quedar colocando el resto de las alitas como tal, como os acabo de mostrar, y a continuación las volvemos a pintar. Ahí. Una vez las tenemos colocadas, a ver que cojan aquí todas. Una vez las tenemos colocadas, de nuevo las vamos a pintar. Ahí por la parte de arriba, que es por la parte que la tenemos que dejar durante todo el horneado. No hace falta de darle la vuelta. Y estáis viendo el detalle de que no estamos añadiendo nada de líquido en la bandeja del horno, pero vais a ver luego todo el jugo que suelta estas alitas y el adobo. Impresionante. ¿Veis? En este momento es cuando yo os decía, si queréis darle un toquecito de sal perfectamente lo podréis hacer. Yo no se la voy a añadir porque ya lleva salsa de soja y el ketchup y veo que no es necesario, pero si vosotros queréis perfectamente lo podéis hacer. Ahí aprovecho todo el adobo hasta el final, que este adobo está buenísimo. Ahí. Y ahora sí, una vez ya las tenemos, nos las llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor, arriba y abajo, durante unos 50 minutos a 1 hora aproximadamente. Vamos a ir controlando, ya que cada horno es un mundo. Me las llevo al horno. Mirad, las nuestras en total han estado 1 hora y aquí ya las tenemos. ¿Habéis visto qué comida más fácil y rápida y que la tenemos lista en un plis plas? Cargada de sabor, impresionante. La piel de la alita queda ligeramente crujiente y ahora os acordáis el detalle que os dije que no habíamos añadido nada de líquido a la bandeja, ¿no? Pues mirad todo el jugo que nos ha soltado. Deja una salsa. ¡Buah! Que impregna ese sabor a la patata y eso es, vamos, disfrutar en cada uno de sus bocados. Mirad, mirad, ¿veis? ¿La veis bien, no? Pues esa salsa la ha ido soltando el jugo de las alitas, el del adobo. ¡Buah! Impresionante. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.